Corintios capítulo 9. Vamos a leer los últimos versículos del 24 al 27. Dice la palabra del Señor: ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, nos postramos delante de ti sabiendo lo inmenso que es el privilegio que tenemos de tener libre acceso al trono de tu gracia. Cuando sabemos que por nuestros pecados merecemos oír las horribles palabras: apartaos de mí al fuego eterno. Oh Señor, que en Cristo podamos gozarnos, no solamente adorarte como lo hemos hecho, sino también adorarte escuchando tu palabra con gozo, con reverencia, con atención y con una disposición obediente. Ministranos, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Por el poder de tu Espíritu, usando a tu siervo en su debilidad y capacitándonos a cada uno de nosotros, que somos también débiles. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La velocidad con la que una persona corre depende mucho de la razón por la cual corre. Nada profundo, ¿verdad? Por ejemplo, si un individuo huyera de un pitbull que le va cayendo atrás, definitivamente correrá a una velocidad mucho más rápida que aquel esposo que salió corriendo de la tienda a buscar al carro los cupones de descuento que a su esposa se le quedaron. Son dos propósitos diferentes. Ambos corren. Uno va trotando tranquilo, pero el otro va corriendo por su vida. Una velocidad totalmente diferente. En el texto que vamos a estudiar hoy, Pablo habla de correr. Pero obviamente no de correr de un pitbull que lo persigue, ni tampoco correr a un carro a buscar cupones, sino que habla del correr de la vida cristiana, el correr la carrera cristiana. La carrera que todo verdadero creyente corre a partir del momento en que por la gracia de Cristo entró por la puerta estrecha. Hemos estado todos corriendo en esa carrera, pero no todos corremos a la misma velocidad. No todos corremos de la misma manera. Esta es una carrera que Cristo quiere que corramos con perseverancia, con los ojos puestos únicamente en Él. Y Pablo dice esto que dice en este pasaje que vamos a estudiar con el fin de ilustrarle a los corintios las verdades de las que le acaba de hablar en los versículos anteriores de este capítulo. Recuerden que él ha estado diciendo a ellos de cómo él voluntariamente había renunciado al derecho que tenía de ser sustentado financieramente por ellos, no queriendo ponerle estorbo al evangelio. Y también les ha dicho en maneras bien claras cómo él se hacía todo a todos con el fin de ganar a muchas almas para Cristo. La idea principal del pasaje que vamos a estudiar es la siguiente, hermanos. Para perseverar hasta el fin, debemos correr la carrera cristiana con una meta bien definida y luchar en la batalla cristiana con ferocidad espiritual en dependencia del Espíritu Santo. Es lo que el pasaje, creo, enseña, y es lo que me propongo presentar ante ustedes al exponer este pasaje, que esa es la idea principal de lo que el Señor nos dice aquí. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, una ilustración. En segundo lugar, una exhortación. Y en tercer lugar, un ejemplo personal. Pues veamos primero una ilustración. Como podemos ver en el versículo 24, el apóstol Pablo usa la figura de un atleta a modo de ilustración. Oigan su pregunta. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Cuando Pablo empieza preguntándoles, ¿no saben qué? Lo cual es muy común ver que en el Nuevo Testamento se hagan preguntas así. Es una manera retórica de decirles, ustedes saben muy bien.
pero se lo hace a modo de pregunta. Nosotros generalmente no hablamos así, pero es lo que Pablo les está diciendo. Corintios, ustedes saben algo muy bien. Lo que les voy a decir, ustedes lo conocen perfectamente. Bueno, sin duda alguna, los corintios conocían muy bien sobre el atletismo, porque era precisamente en la ciudad de Corinto que se celebraban cada 2 años los muy conocidos Juegos Ísmicos. Y se le llaman ísmicos porque Corinto, geográficamente hablando, es un istmo. Es un estrecho, es una tierra bien estrechita que conecta un lado del otro de esa área geográfica. Eran los juegos más importantes después de las Olimpiadas que se jugaban también en aquel entonces, si mal no recuerdo, creo que cada 4 años. Pues cuando en su ilustración Pablo hace mención del correr y más adelante hace mención de los que compiten en los juegos, él no tuvo que explicarle a qué juegos se refería, porque ellos sabían que él estaba hablando de los juegos ísmicos. Pues bien, ¿qué les dice Pablo a ellos sobre los que competían en estas carreras según el versículo 24? Leamos de nuevo. Todos, es decir, los que compiten ahí, ¿verdad? Todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Todos los que corren en aquella carrera o en cualquier carrera a modo de competencia tienen que esforzarse, saben que tienen que esforzarse para ganar, porque solo uno de ellos va a ganar. Cuando en Pablo les dice a ellos que ellos corren para ganar, era algo que cualquiera podría decir, pero eso es muy obvio. Sí, es obvio, pero es una realidad que él quería y el Espíritu Santo quería que ellos tuvieran en cuenta. Que estas personas corrían con una meta por delante. No estaban corriendo a lo loco y sin rumbo. Y algo que se esperaba de estos corredores en estas competencias era que se sometieran a una preparación rigurosa con tal de asegurar la victoria. Por eso Pablo en la primera parte del versículo 25 hace referencia a esa realidad cuando dice, y todo el que compite en los juegos, sea corriendo o cualquier otra competencia, se abstiene de todo. Se abstiene de todo. Esa preparación rigurosa que había, a la que tenían que someterse para estar en óptimas condiciones para poder competir y para poder garantizar una victoria. Y esto implicaba, en el caso bien práctico y claro, dominio propio que tenían que ejercer estos atletas, abnegación, autodisciplina. Por eso Pablo dice, se abstienen de todo. Se abstienen de todo. Pero lo chocante es que estas personas que se sometían a esa preparación tan rigurosa, que tengo entendido duraba unos 10 meses, por lo menos, absteniéndose de muchas cosas que les gustaría comer, absteniéndose de un muy merecido descanso, porque tenían que disciplinarse en sus preparaciones, en sus ejercicios, etc. Lo chocante era que ellos hacían todas estas cosas sabiendo que lo que iban a recibir no era $1,000,000. No era tampoco una estatua que se iba a esculpir en honor a ellos. No, lo que ellos recibían era una corona de laureles. Una corona de hojitas que en un par de días se secaba y ya tenían que botarla, echarla a la basura. En comparación con el galardón glorioso que recibirán aquellos que perseveran hasta el fin en la carrera cristiana. De ahí, ese es el contraste que Pablo hace. Versículo 25 en la segunda parte dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, una incorruptible. Pablo está diciendo la razón, es decir, estas personas corren para obtener y sabiendo que van a obtener únicamente, sí, cierto reconocimiento que durará hasta que 2 años después venga otro y gane y luego ese venga a tener la atención de la gente. Es decir, que ellos sabían de todos modos, sea por la corona de laureles o el hecho de que su fama lo más que podría durar era 2 años y con el pasar de cada mes esa fama iría disminuyendo. Como quiera, se esforzaban por todas estas cosas. Como quiera, estaban dispuestos a pasar por todos esos sacrificios. Pero dice Pablo que la corona que habrán de recibir los creyentes es incorruptible.
Y a esta corona es que Pablo mismo hace referencia cuando en sus últimos días le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y claro, hermano, lo que Pablo le dice aquí a los corintios es para ilustrarles y decirles, si los competidores de estos juegos se esfuerzan tanto sabiendo que lo único que van a recibir es algo tan insignificante como una corona de laureles, ¿cuánto más deberían esforzarse los creyentes en la carrera cristiana que tienen por delante cuando ellos les espera un galardón incomparablemente mejor que eso? Esa es la idea que Pablo les quiere comunicar con esta ilustración, que es nuestro primer punto. Veamos ahora en segundo lugar una exhortación. Una exhortación. En la primera parte del versículo 24, Pablo menciona algo muy obvio, que aunque eran muchos los que participaban en la carrera de estos juegos sísmicos, como en cualquier otra carrera, solo uno ganaba. Bueno, a la luz de esa realidad y aplicándoselo a ellos como participantes de una carrera mucho más gloriosa, en la segunda parte del versículo 24, él les da una exhortación muy poderosa. Corran de tal modo que ganen. Ellos corren y solo uno ganará. Ustedes corran de tal modo que ganen. Pablo sabía que había creyentes en aquella iglesia, como los hay hoy en las iglesias del presente, que en vez de andar corriendo, andan caminando o trotando por lo menos, pero no corriendo. Si tú asistieras a una carrera hoy en día, que fueras a las Olimpiadas en algún lugar, y tú ves que está a punto de empezar una carrera, oyes el disparo que indica ha iniciado la carrera, y ves que todos salen corriendo a toda velocidad, pero uno se queda atrás trotando. ¿Tú crees que ese que anda trotando allá atrás al final realmente da a entender que quiere ganar la carrera? Se ve que no. O está depresivo, no le interesa ganar. Pero algo le pasa al tipo. No es normal, ¿verdad? La exhortación de Pablo aquí es: corran de tal modo que ganen. Por medio de esta exhortación, él los llama a correr la carrera cristiana con la intensidad, la dedicación y la perseverancia de uno que corre para ganar. No que corre a ver qué pasa, sino que corre para ganar, con su mirada bien puesta en la meta que tiene al final, con su mirada bien puesta a todos aquellos que están a su lado, porque él quiere pasarles, él quiere ganar. A los que corren en esta carrera cristiana se les llama a correr con los ojos puestos en Jesús, según Hebreos 12, quien ya corrió delante de nosotros, dejándonos un ejemplo a seguir de cómo se corre la vida cristiana. El cristiano no puede darse el lujo de trotar cuando su Señor lo llama a correr, y correr como quien quiere ganar, a correr con todas nuestras fuerzas. El Señor nos llama en este pasaje. Una ilustración en primer lugar, segundo lugar una exhortación, y ahora tercer lugar, donde pasaremos el resto del tiempo, un ejemplo personal. Un ejemplo personal. Después de Pablo darles la ilustración que toma prestada de los juegos sísmicos, y después de exhortarlos a correr para ganar, pasa a decirles cómo él mismo aplicaba esto que él les acaba de decir a ellos. Cómo él aplicaba esto que él ilustró y cómo él aplicaba a sí mismo aquello a lo cual los exhortó. Su ejemplo personal es evidente al leer el versículo 26 y parte del versículo 27. Oigan como él dice: yo, no ustedes, no los cristianos, yo. Yo los exhorto a esto, pero es aquí lo que yo hago. Yo corro, peleo, golpeo, hago. Esos son los verbos en primera persona del singular que él usa en este pasaje. Cosas, hermanos, que les animo cuando ustedes estén leyendo sus Biblias y estudiándolas, que se fíen en esas cosas.
Pablo cambia ahora el enfoque. Ya no es tanto los jugadores hacen esto, ustedes hagan esto. Es ahora mi ejemplo. Miren lo que yo hago, Corintios. Versículo 26 hasta la primera parte del 27 dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Detengámonos ahí. Pablo es evidente que les abre su corazón. Ellos no hubieran conocido este aspecto de su vida espiritual a menos que él se lo hubiera dado a conocer, ¿verdad? Por eso digo que él abre su corazón. Él les dice a ellos de cómo él aplicaba estas cosas que les ha enseñado en su propia vida espiritual. Les dice de cómo él mismo corría la carrera cristiana, cómo él peleaba la batalla cristiana. Primero les dice que corría, y para ser más enfático escoge decírselo por medio de una negación. Decirles cómo él no corría. Oigan lo que él dice: yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Escoge decirlo en una manera negativa. Pudo haber dicho yo corro con una meta bien definida. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Yo de esta manera corro, como Pablo, no como sin tener meta. Pablo no vivía la vida cristiana como algunos cristianos la viven. Como quien corre en una carrera sin dirigirse a una meta final. A una persona así le da igual correr hacia atrás como correr hacia adelante, correr hacia la izquierda como correr hacia la derecha, porque él ni está mirando la meta. Él anda corriendo sin rumbo. Para él lo mismo es ponerse a descansar debajo de un árbol, coger un fresquecito porque esta carrera no está fácil, como quedarse dormido también debajo de ese árbol, mientras los demás siguen corriendo con una meta bien definida. Estas son las clases de cristianos que les es muy difícil responder de manera bien concreta las siguientes preguntas. Hermano, ¿con qué aspectos de tu carácter estás trabajando en dependencia del Espíritu Santo? ¿Cómo lees tu Biblia? Según lo que te aparezca cuando abras la Biblia y donde tus ojos caigan esa mañana. ¿O tú tienes un plan bien definido porque quieres poder leer la Biblia entera, exponerte a todo el consejo de la palabra de Dios en cierta cantidad de tiempo? ¿Algún orden sigues por lo menos? Y aunque no sigas un orden, porque el Señor no nos manda que sea así, por lo menos lees el libro de principio a fin, aunque luego saltes al Nuevo Testamento después del Antiguo y de principio a fin lo lees. ¿Por qué cosas tú necesitas orar más urgentemente? Cosas concretas y específicas, menciónalas. ¿En qué áreas de tu vida espiritual necesitas crecer? Un cristiano que no ande como el apóstol Pablo, con una meta bien definida en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su correr la carrera cristiana, usted le hará estas preguntas y su respuesta será ¿ah? Porque no sabrá qué decir. Porque para él estas cosas no son tan importantes. Siempre anda despistado en su vida espiritual. Los creyentes que corren sin meta son esa clase de cristianos que casi nunca logran nada. Siempre todo se queda en un deseo. Dice la Escritura en Proverbios que el perezoso desea y nada alcanza. Coge la cuchara, la mete en el plato, pero es tan perezoso que ni la lleva a la boca. Todo se queda en deseos y no logra nada. Desea ser un hombre de oración, pero como no practica la oración, ¿a dónde va a llegar? Desea conocer más la palabra de Dios. Se podría decir que es un deseo sincero, pero la sinceridad se pone en tela de juicio cuando no se ve la diligencia de realmente querer conocer esa Biblia porque no la estudia. No se someten a un autoexamen periódico para ver dónde se encuentran en su vida espiritual. Le pasan los años
y viven en un constante estancamiento espiritual o retroceso espiritual. Su asistencia a los cultos es cada vez más esporádica, estilo cometa. Tienen muchos libros. Algunas veces tienen muchos libros. Porque son personas que actúan según sus emociones y ven uno y lo compran, y ven otro y lo compran, y ven otro y lo compran. Pero vaya a la librería en su casa o al estante que tienen en su casa, la mayoría ni lo han empezado y los empezados no lo han terminado. Andan trotando en la vida cristiana, no corriendo. Y sin rumbo. No se trazan metas ni hacen resoluciones. La gloria de Cristo y el avance de su reino no figuran en sus planes. Bueno, Pablo no corría así, ¿no? Pablo no corría así. Y él es un ejemplo aquí para nosotros. Él podía decir, yo no sé si ustedes, Corintios, pero yo, aquel que para quien el vivir es Cristo y el morir ganancia, yo de esta manera corro. No como sin tener meta, ¿no? No como algunos. Pero en los juegos sísmicos también había boxeadores, habían competencias de boxeo. Y algo peculiar de estos boxeadores es que no usaban guantes. Era puro puñetazo. Lo de hoy día, eso, aunque con guantes un puñetazo te puede tumbar, te desmaya y todo. Lo que le llaman un knockout. Pero sin guante, dolía más. Y Pablo también se vale de estas competencias para ilustrarnos la vida cristiana y sobre todo para hablarnos de cómo él vivía su propia vida cristiana, cómo él batallaba en su propia vida cristiana. Porque la carrera es correr, pero ahora habla de batalla, habla de boxeo, habla de pelea, versículo 26 en la segunda parte. De esta manera peleo, y de eso también se puede traducir boxeo. No como dando golpes al aire. ¿Tú has visto los boxeadores cuando practican? Dicen, yo no hago eso, ¿no? Yo peleo de verdad. Los golpes míos llegan y dan. Sino que golpeo o disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo, también podría traducirse, lo mantengo bajo control. Cuando Pablo toma la figura de un boxeador, no es para ilustrarles cómo él peleaba con los llamados, entre comillas, enemigos cristianos, porque los cristianos realmente no estamos llamados a tener enemigos, mucho menos a pelear con esos supuestos enemigos, porque aún a los enemigos el Señor Jesucristo nos manda a amarles y hacerles bien, ¿verdad? No, Pablo no está hablando aquí de boxeo para que los corintios pensaban, bueno, pero el hombre dice que no golpea al aire, ¿a quién es que le daba esos golpes? ¿A quién es que le daba esos puñetazos? Dice Pablo, a mí mismo. A mí mismo. Fácil es pelear con los enemigos, con los supuestos enemigos. Difícil es darnos los golpes que necesitamos darnos para dar muerte a nuestro pecado. Dos cosas totalmente diferentes. Pablo habla de darle puñetazos sin guantes a su propio ser. Y claro, puñetazos en un sentido figurado, en un sentido espiritual. Esto de golpearse su propio cuerpo representa una vida de autodisciplina, de abnegación, de dominio propio, tres prácticas muy carentes en algunos cristianos en el día de hoy. Y Pablo es mucho más enfático aún en el original, porque cuando él dice golpeo mi cuerpo, literalmente significa me dejo moretones en el ojo. Los corintios que recibieron esto en griego y entendían bien el griego dijeron, wow, Pablo está hablando fuerte aquí. Estos golpes que Pablo se daba eran fuertes. Con lo cual quiso decirles que en su pelea contra sus propios apetitos e inclinaciones carnales, en su lucha para perseverar hasta el fin, en su lucha por forzarse a sí mismo a poner los intereses de Cristo y su reino por delante de los suyos, él peleaba ferozmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo peleaba de esa manera? ¿Se odiaba a sí mismo? ¿Que se quería dar esos golpes? ¿Qué era lo que él quería lograr?
El texto él lo dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Lo mantengo bajo control. Golpeaba su cuerpo porque él quería lograr algo. Quería dominarlo. Lo que él quería era siempre mantener a su cuerpo sometido a Cristo y no que su cuerpo lo sometiera a él. Él no quería someterse a los apetitos pecaminosos. Él quería más bien controlar su cuerpo y no dejarse vencer por él. Él hacía todo esfuerzo para nunca esclavizarse de nadie, por más lícito que fuera, con tal de someterse al señorío de Cristo. Por eso él decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguno. Él peleaba ferozmente para que no fuera su pereza lo que le dominara. Se esforzaba para que no fuera su amor por la comodidad lo que determinaba si él predicaba o no. Él no era esclavo de los deseos de su cuerpo, tampoco era esclavo de sus temores, y mucho menos era esclavo de sus inseguridades. Él no era esclavo de su cuerpo, sino que hacía su cuerpo esclavo suyo. Él lo dominaba y lo sometía a Cristo. Y esto no era algo fácil para él. De ahí que él habla de darse golpes al punto de dejarse moretones. Tenía que darse bien duro. Pablo no vivía en gloria. Pablo no recibía 2 ángeles mañana tras mañana que lo ayudaban a levantarse de la cama y flotando lo llevaban a un asiento a hacer su devocional. Y le pasaban las páginas mientras él leía. No, Pablo tenía que darse golpes, dejarse moretones. Y hermanos, a la carne le duele mucho que no se le dé lo que quiera. Aquellos amigos que nos visitan y nunca han oído esta terminología de la carne, no nos referimos a darnos golpes físicamente. Estamos hablando de nuestra naturaleza caída. Estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa en oposición a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. En el creyente esa naturaleza no lo domina, pero todavía quedan residuos de ese pecado en nosotros. Nuestra carne se resiste cuando ejercemos o queremos ejercer autodisciplina, autonegación, dominio propio. Ahora, ¿por qué es que Pablo corría con tanta dedicación y esmero? ¿Y por qué era que él peleaba con tanta fuerza e intensidad? Porque él estaba convencido profundamente de lo que el Señor dice cuando dice en su palabra, el que persevera hasta el fin será salvo. Él estaba convencido de eso. Algunos cristianos vivimos como si no estuviéramos convencidos de eso. Y también creía de corazón lo que el Señor dice. No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sabemos que Pablo estaba convencido de esto que el Señor le dice, porque fíjense lo que él dice en la última parte del versículo 27. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él no quería eso. Al leer lo que Pablo dice aquí, se ve que él también tomaba en serio lo que le dijo a los filipenses en Filipenses 2, versículo 12, no sé si ahí dice 13, yo lo cambié después. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo era un hombre que vivía convencido de la soberanía de Dios, pero también de la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Y él creía en la seguridad de salvación, claro que sí. De hecho, no hay escritor del Nuevo Testamento que haya hablado tanto sobre la seguridad de salvación que Pablo, especialmente en Romanos capítulo 8, hace allí por inspiración divina unas declaraciones que han sido de consuelo para el pueblo de Dios y ánimo hasta el día de hoy. Pero él también enseñó que el creyente tiene la responsabilidad de perseverar. Él enseñaba tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. De ahí que, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, él nos dice palabras sumamente poderosas, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. También más adelante nos dice que aquellos que Dios ha elegido, estos pueden estar seguros de que serán glorificados.
de que disfrutarán la gloria en los cielos con Cristo y serán librados de todo vestigio de pecado al ser completamente glorificados. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 13, escuchen sus palabras. Si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. En el mismo capítulo, un equilibrio teológico. Excelente. Y fíjense también cómo en el contexto inmediato de nuestro pasaje, Pablo hace una conexión con lo que acaba de decir y la perseverancia para que ellos entendieran que era de eso que estaba hablando. Tan pronto como él termina las últimas palabras del pasaje diciendo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Fíjense cómo empieza el próximo capítulo, el capítulo 10, versículo 1, porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y es en conexión con eso que dice la solemne advertencia del versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yo no quiero ser de los que caen. Yo no quiero ser de los que habiendo predicado a otros sea descalificado. Ustedes también tengan cuidado, no sea que caigan. Perseverancia, de eso que está hablando, hermanos. Nos habla de personas que gozaron inmensos privilegios en el desierto. Revelaciones especiales de Dios, cuidados especiales por parte del Señor, pero por su incredulidad y desobediencia no entraron a la tierra prometida. Y Pablo le dice a Timoteo, solemnemente en 2 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo, perseverando en estas cosas y teniendo cuidado de ti mismo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pero yo creía que Dios es soberano, que la salvación no se pierde, pero también somos responsables. ¿Es Dios el que provee el sustento diario tuyo? Sí. ¿Te lo lanza del cielo y te cae en la puerta como un paquete de Amazon todos los días? No, tú tienes que bajarte a trabajar. Ni los pajaritos tienen la boca abierta esperando que le caigan los gusanitos del cielo tampoco. Tienen que ir a buscarlo y traérselo a su cría. Tienen que fajarse. Los documentales de leones buscando alimento, tienen que esforzarse y muchas veces con frustración porque no logran cazar la presa. Dios es el que provee, pero tenemos que esforzarnos por buscar el sustento. Con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan. Y aquí no hablamos de ganar salvación, pero aquí hablamos de que el Dios soberano también ha establecido que usemos los medios que Él nos ha dado para nuestra perseverancia. Y de eso que Pablo habla cuando dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Matthew Henry, el comentarista puritano, dice, hablando sobre este tema, un predicador puede enseñarle a los demás el camino al cielo y él mismo no llegar allí. El tener un temor santo por nosotros mismos y no una confianza presuntuosa es la mejor seguridad contra la apostasía. Hemos visto una ilustración, en segundo lugar una exhortación y en tercer lugar y último un ejemplo personal. La pregunta ahora es, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? Como ya se habrán dado cuenta ustedes, hermanos, y creo que estarían de acuerdo si digo que en este pasaje es un llamado a tomar más en serio nuestra responsabilidad de perseverar hasta el fin. El instrumento humano que el Señor usó para darnos este pasaje, para darnos esta exhortación y advertencia, no es nada más que el gran apóstol Pablo, un hombre que a diferencia de nosotros fue llamado por Cristo en una manera extraordinaria. Tuvo el privilegio de recibir revelaciones directas y apariciones del Señor Jesucristo. Fue el escritor más prolífero del Nuevo Testamento.
De todos los apóstoles, el que más trabajó, el que más iglesias fundó y un hombre con un profundo conocimiento teológico que nos sobrepasa a nosotros en muchísimas cosas. Bueno, este hombre que gozó de tantos privilegios y gracias y dones espirituales nunca confió en ninguna de esas cosas como garantías que asegurarían su perseverancia hasta el fin. Él estaba convencido de que además de depender absolutamente del Señor, él tenía la solemne responsabilidad de negarse a sí mismo, de ejercer dominio propio en el poder del Espíritu Santo, porque ninguno de sus sermones, ninguno de sus viajes misioneros, ninguna de sus epístolas, ni ninguna de sus revelaciones directas garantizarían su firmeza en el Señor. ¿Y de nosotros, de dónde nos vamos a agarrar? Él no tenía dónde agarrarse a pesar de todos sus privilegios. Una cosa que Pablo no hacía era confiar en los logros pasados. Por eso le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo, y parece ser enfático eso, ¿verdad? Yo el apóstol, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Es como diciéndole, mucho menos ustedes. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y es olvidándolo en un sentido, hermano, porque hay cosas que vamos a tener que recordar, porque ¿cómo daremos gracias a Dios por bendiciones pasadas si no recordamos, verdad? Pero recordarlas para enorgullecernos en ellas, no. Recordarnos para sacarlas a relucir y dar a entender lo grande que somos, no. Recordarlas para sentirnos seguros carnalmente, no. En ese sentido, olvidémoslas. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Vuelvo a mencionar meta. Él no anda dando vueltas por ahí como un loco. Él sabía para dónde iba. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el Pablo que dijo esto, hermanos, por la gracia y el poder de Cristo que lo sostenía, se mantuvo firme hasta el fin de su vida. Y pudo decir al final de esta, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Se dan cuenta las dos cosas que usó en nuestro texto? Carrera y pelea. Lo mismo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pero a ti solamente, Pablo, por tú ser un hombre tan grande. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué le permitía decir a él con tanta seguridad que le estaba reservada la corona? No era su apostolado, ¿verdad que no? No eran sus dones, primeramente su confianza en Cristo y su obra perfecta, ¿verdad? Pero también el hecho de que él era consciente de que había peleado la buena batalla, de que había terminado la carrera y guardado la fe. Tú no vas a poder gozar de seguridad de salvación si tú no andas perseverando, mi hermano. Los creyentes que casi siempre andan en las profundidades del desconsuelo, de la desesperanza y que su seguridad de salvación anda como un sub y baja constante, son los que no andan perseverando. Ahora, mi hermano, a la luz de todo esto que te he dicho sobre el autor humano que el Señor usó para darnos este pasaje, mi pregunta para ti es esta. ¿Estás perseverando? No que si perseveraste, que si estás perseverando en la actualidad, en el presente. Escucha bien la pregunta, porque no te pregunté si tú todavía profesas ser cristiano, ni tampoco te pregunté si tú asistes a una iglesia, ni te pregunté si eres miembro de esa iglesia, tampoco te pregunté si eres un líder en la iglesia. La pregunta fue más simple de ahí. ¿Estás perseverando? Lo que te pregunto es si te encuentras corriendo la carrera cristiana como el apóstol Pablo la corría, y que si puedes ver los moretones que dan evidencia de que tú estás luchando ferozmente contra tu pecado. Pablo corría con una meta bien definida. La tenía por delante. Y su meta era esta: para mí el vivir es Cristo. Esa era su meta principal. Y tú, mi hermano, corres
con esa misma meta? Si tú estás perseverando en Cristo como debes, estás viviendo para Él. Eso será evidente. Y el que está perseverando siempre tendrá como metas, entre otras cosas, el profundizar en su conocimiento de la Biblia, el crecer en su vida de oración. No se conformará con su vida de oración actual. Está trabajando para mejorar en ella. Se esforzará por ser más santo. Se esforzará por ser un esposo, padre, madre, hermano o miembro de la iglesia más fiel. Trabajador más fiel. Se estará preparando para mejor testificar de Cristo a otros. El cristiano que está perseverando no anda en piloto automático, solo asistiendo los domingos a la iglesia y dejando que el tiempo le corra porque él sabe que el cielo le espera. No, el cristiano perseverante no vive así. Si tú no corres la carrera cristiana andando cerca del Señor y usando fielmente los medios que Él te ha dado, lo que estás haciendo es asegurando tu seguro deterioro espiritual que si no ha llegado viene por ahí. Y la posibilidad de que te apartes del Señor. Aunque sea por un tiempo, como Salomón. Pero las cicatrices con las que se regresa son muy feas. Pero como vimos también, Pablo peleaba golpeándose bien duro. Él sabía que su enemigo principal era él mismo y su propio pecado. No era el diablo, principalmente él mismo. El diablo no fuera eficaz sus tentaciones si el pecado no morara en nosotros. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Lo que más nos engañamos somos nosotros. Este corazón engañoso es que nos engaña. Nos engaña al punto de hacernos creer que las sugerencias y las insinuaciones del diablo son dignas de consideración, como le pasó a Eva. Al escucharlo a él empezar nuestro corazón a decir, no, pero ven acá, fíjate bien en ese árbol que parece que el fruto es bueno. Y parece que lo que promete realmente es beneficioso. Pablo peleaba al punto de dejarse moretones. ¿Cómo peleamos tú y yo, mi hermano? ¿Dando golpes al aire? ¿O dando golpes que duelen y nos dejan moretones? ¿Sabes cuáles son los golpes que dejan moretones? Te voy a mencionar unos cuantos. El obligarte a leer la Biblia y llorar cuando no tienes deseo de hacerlo. Y todos los días. Eso le duele a la carne. Escoger ver menos programas en Netflix, jugar menos juegos, reducir el uso de las redes para dedicar más ese tiempo disponible para cosas más edificantes para tu alma. Yo no dije que son pecados hacer las cosas que mencioné. Dije reducir el uso de estas cosas. Porque algunos están demasiado absortos en estas cosas y le consumen y les roban mucho tiempo, por lo cual no edifican sus almas. Los golpes que dejan moretones es cuando te arrancas el ojo derecho para no mirar lo que tú sabes muy bien no debes mirar porque despierta pasiones carnales en ti. Cuando te muerdes la lengua para no divulgar innecesariamente cosas que pueden manchar la reputación de otros. Aunque parezcas un vampiro, y a lo que me refiero es, aunque el que te está oyendo, tú te estás mordiendo la lengua y te sangra el sangrerío por aquí porque no quieres hablar, y parezcas un vampiro sangrando. Mejor es eso, que te quede un pedazo de lengua por lo menos disponible y te la muerdas. Cuando te dejas de ñoñerías y te arrastras a la iglesia, aunque tu cuerpo te diga, quédate en casa, eso da moretones. Cuando cortas con alguna mala influencia para tu vida espiritual, cuando te obligas a hacer la voluntad de Cristo, aunque el mundo, el diablo y la carne te griten lo contrario. Esos golpes sí duelen. Eso sí dejan moretones en la carne. Si tú estás flojo en alguna de estas cosas que mencioné, mi hermano, quiere decir que has estado dando golpes al aire, no a ti mismo. Y de ahí que no hay progreso. Cristo puso su espíritu en ti desde el momento que creíste en Él. Y lo puso para fortalecerte. Pero si tú no buscas su fortaleza y haces lo que Él te manda,
Si tú te conformas con tan solo dar golpes al aire y no dominas tu carne, no es tan solo que te irás debilitando, sino que terminarás apartándote del Señor. Es lo que el Señor enseña. Amado hermano, el Señor en su gran amor nos ha dado este pasaje para despertarnos. Cristo en su gran amor por ti no se golpeó la carne, se entregó completamente para salvarte. Y para librarte de tu culpa, de la culpa de tu pecado y tu condenación eterna. Para comprarte a precio de sangre. Y vas a conformarte con la vida que has estado viviendo hasta el día de hoy. ¿Es tu amante salvador digno de una vida de ese calibre? Si hemos sido convencidos de pecado, mi hermano, por lo que hemos estudiado hoy, no es para que nos desplomemos, sino para que vayamos a Cristo a pedirle que tenga de nosotros misericordia y nos perdone. Y para que vayamos seguros de que Él nos tratará como aquel que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Él es compasivo. Sí, porque en Cristo hay perdón y restauración. Empecemos confesándole nuestra pereza. Señor, perdóname por ser tan perezoso espiritualmente. Perdóname por ser tan descuidado en mi vida espiritual. Perdóname por ser indiferente a las tantas advertencias que tú me das en tu palabra. Y pidámosle que nos perdone. Y como Él lo promete, nos perdonará. Perdonará nuestros desvíos, nuestros descuidos. Y se gozará en restaurarnos y fortalecernos. Para eso fue que Él nos dio este pasaje. No para que exaltemos a Pablo, sino para que nos sirva de espejo. Y decirnos, ven. Pues por amor al Señor y la gloria de su nombre, corramos la carrera que tenemos por delante. Y batallemos contra el diablo, el mundo y nuestra carne en dependencia del Señor, para que podamos correr de tal manera que perseveremos hasta el fin y podamos escuchar estas palabras. Así, de Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amigo que no conoces a Cristo, visitándonos en el día de hoy, ninguna de las cosas que me has escuchado enseñar esta mañana te dicen, ninguna de ellas te dicen cómo ganarte tu salvación. Es decir, que yo no he estado hablando de correr en la vida cristiana como para decirte a ti, corre mi amigo, haz esto, haz lo otro y ganarás el cielo. No te confundas, que no es eso lo que estoy diciendo. Porque es imposible ganarnos la salvación por nuestros propios esfuerzos. La Biblia lo enseña con toda claridad. Nadie la puede obtener con el sudor de su frente. Es más, tratar de ganarse la salvación con sus propios esfuerzos es el insulto más grande que tú puedes darle a Dios. Equivale a decirle a Dios, si tú te esfuerzas por quererte ganar el favor de Dios o quererte ganar el cielo por tú ser bueno, con esas acciones y esos esfuerzos inútiles le estarás diciendo a Dios lo siguiente: Dios, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, el único salvador de pecadores. El único que puede resolver el problema de mi pecado delante de ti. El único que puede quitarme la culpa pagando él mismo por ella en la cruz del Calvario. Gracias por enviarlo, pero yo puedo resolver mi problema contigo yo mismo. Solo basta con que yo haga o siga haciendo unas cuantas cosas buenas y así borraré por siempre el pecado de nunca haberte amado a ti por encima de todas las cosas. Borraré mis idolatrías haciendo cosas buenas, borraré mis adulterios, borraré mis fornicaciones, borraré mis mentiras, mis robos, mis pensamientos sucios y todas las demás maldades que he cometido delante de tus ojos, las borraré por siempre delante de tu presencia, haciendo unas cuantas cosas buenas para calmar mi conciencia. Hoy no dejando de venir a la iglesia tampoco. Hay que ser religioso. Amigo, la Escritura dice lo siguiente: la paga del pecado es la muerte. Tú naciste pecador, igual que nosotros, y desde que naciste has estado pecando, y la paga no se te paga con otra cosa que no sea esta, la muerte. La condenación es lo mismo. La separación eterna de Dios, bajo su ira. Pero, oye el contraste, y en esto quiero que te fijes. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Mira el contraste. Está ahí el versículo. Paga se le da al que trabaja. Dádiva o regalo se nos da sin nosotros pedirlo, ¿verdad? De otra manera no fuera un regalo. ¿Te das cuenta de lo que el Señor te está diciendo? Por tu pecado lo único que vas a recibir lo que justamente mereces, la paga que es el pecado. De parte de Dios, lo único que puedes esperar es que recibir por la fe el don, el regalo que Él da, que es vida eterna en Cristo Jesús. Eso no se gana, tampoco se compra, se recibe por la fe. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, porque por ser pecadores merecemos el justo castigo eterno de Dios. Es un regalo que solo se recibe por medio de la fe en Jesús, el único salvador de pecadores. Pues mi amigo, te exhorto a correr como nuestro texto exhorta, pero no a correr en una carrera en la que tú todavía no te encuentras. Te exhorto a correr a Cristo, el único salvador de pecadores, porque en Él hallarás salvación. Y corre con las dos piernas que tienes, no físicas. Las piernas de la fe y el arrepentimiento son las únicas que te pueden llevar a Cristo. Y en Él hallarás salvación. Y en Él entonces podrás, con la ayuda suya, correr esa carrera cristiana con perseverancia, con su ayuda, con su fortaleza. Y realmente es una vida gloriosa. Difícil sumamente, a nivel de dejarnos moretones, pero gloriosa y llena de gozo también, al saber que esa lucha contra nuestra maldad, en primer lugar, gracias al Señor que nos ha capacitado para ella, pero también sabemos que nuestras aflicciones presentes no se pueden comparar con la gloria que nos espera. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu gloriosa palabra, por este pasaje tan necesario para nosotros, pero tan difícil de cumplir. Te rogamos que nos fortalezcas para nosotros correr como quienes quieren en verdad ganar, a correr perseverantemente en la carrera de la fe, puesto los ojos en ti, Señor. Fortalécenos porque somos débiles. Gracias por todos los ejemplos que tú nos has dado, de hombres y mujeres que en el pasado perseveraron hasta el fin por tu gracia, y también porque fueron obedientes a ti. Ven, Señor, a capacitarnos porque sin ti nada podemos hacer. Y ven y ten misericordia de aquellos que huyen de ti. Vuelve sus corazones a ti, Señor, para que corran a Cristo buscando en Él salvación. Glorifícate en su salvación, te lo pedimos en su nombre. Amén.